Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos negó la existencia de este lugar. No aparecía en mapas, no figuraba en documentos oficiales, y cualquiera que preguntara demasiado era silenciado. En medio del desierto de Nevada existe una base militar rodeada de secretismo, vigilancia extrema y rumores imposibles de apagar. Un lugar donde, según documentos desclasificados, se desarrollaron proyectos que cambiaron la historia y, según otros, se ocultaron verdades que nunca debieron ver la luz. La llaman Área 51. Pero la pregunta no es ¿qué es el Área 51? La verdadera pregunta es ¿qué ocurrió allí que aún hoy no puede explicarse del todo? Contexto y orígenes. Nos situamos en plena Guerra Fría. Finales de los años 40 y principios de los 50. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten no solo por poder militar, sino por supremacía tecnológica. El miedo a un ataque nuclear es constante. La vigilancia aérea se convierte en una prioridad absoluta. En este contexto, en 1955, la CIA busca un lugar remoto, inaccesible y discreto para desarrollar un proyecto ultrasecreto. El sitio elegido fue una zona desértica alrededor de un lago seco, llamado Groom Lake, a unos 130 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Oficialmente, ese lugar no tenía nombre. Internamente, comenzó a conocerse como Área 51. Desde el principio, algo no encajaba. Ni siquiera los altos mandos militares sabían exactamente qué se hacía allí. El personal firmaba acuerdos de confidencialidad extremos. Las instalaciones estaban protegidas por guardias sin insignias, y cualquier incursión civil era respondida con fuerza inmediata. El silencio era total. Durante años, la versión oficial fue clara. El Área 51 no existía. No fue hasta 2013, tras una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información, cuando la CIA admitió oficialmente su existencia. Según los documentos desclasificados, el Área 51 fue utilizada principalmente para el desarrollo y prueba de aviones espía, entre ellos el U-2, capaz de volar a altitudes nunca antes alcanzadas, el A-12 Oxcart, precursor del famoso SR-71 Blackbird, pruebas de tecnología stealth, invisible, al radar. La explicación oficial sostiene que muchos avistamientos de ovnis durante los años 50 y 60 fueron en realidad pruebas de estos aviones secretos. Pero aquí surge la duda. Si todo era simplemente desarrollo aeronáutico, ¿por qué tanto secretismo extremo? ¿Por qué negar su existencia durante casi 60 años? ¿Y por qué algunos testigos describen cosas que no encajan con ningún avión conocido? Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir filtraciones. Ex empleados afirmaron haber trabajado en proyectos que jamás fueron reconocidos oficialmente. Uno de los nombres más conocidos es Bob Lazar, quien en 1989 declaró públicamente haber trabajado en una instalación cercana al Área 51 llamada S4. Lazar afirmó que su trabajo consistía en ingeniería inversa de naves de origen no humano. Sus credenciales académicas fueron posteriormente cuestionadas, pero aquí está el problema. Algunos de sus datos técnicos coincidían con información que no se haría pública hasta años después. Además, otros trabajadores denunciaron condiciones laborales extremas. En los años 90, varios empleados demandaron al gobierno alegando enfermedades graves tras la exposición a materiales tóxicos quemados en fosas abiertas, materiales cuya composición sigue siendo clasificada. El gobierno se negó incluso a confirmar qué sustancias eran, alegando motivos de seguridad nacional. Esto nunca debía salir a la luz, y sin embargo, lo hizo. Teorías, testimonios y puntos oscuros. Aquí es donde el relato se vuelve más inquietante. Durante décadas, pilotos civiles y militares reportaron objetos que realizaban maniobras imposibles. Aceleraciones instantáneas, cambios de dirección sin pérdida de velocidad, ausencia de sonido. Algunos de estos informes proceden de pilotos entrenados, no de aficionados. En 2004, el caso del portaaviones USS Nimitz reveló encuentros con objetos conocidos como Tic-Tac UFOs, detectados por radar, infrarrojos y confirmados por múltiples testigos. El Pentágono reconoció más tarde que estos objetos existían, pero afirmó no saber qué eran. Entonces, surge la teoría. ¿Y si el Área 51 no solo desarrolla tecnología humana, sino que analiza tecnología que no lo es?
Otras teorías hablan de proyectos de armamento experimental tan avanzados que incluso hoy resultan incomprensibles. Investigaciones sobre propulsión no convencional. Colaboraciones encubiertas con contratistas privados fuera de cualquier control público. También existen rumores de testigos que desaparecieron tras hablar demasiado. Personas que, según familiares, fueron advertidas o presionadas para guardar silencio. No hay pruebas concluyentes, pero hay demasiadas coincidencias. Hoy, el Área 51 sigue activa. Los vuelos comerciales tienen prohibido sobrevolar la zona. Las imágenes satelitales muestran nuevas construcciones, pistas ampliadas y hangares gigantescos. ¿Quién se benefició de todo esto? Claramente, el complejo militar industrial estadounidense, que desarrolló tecnologías que garantizaron su superioridad durante décadas. ¿Quién desapareció del mapa? Empleados anónimos, testigos desacreditados, personas convertidas en locos por cuestionar la versión oficial. Y lo más inquietante, el tema ha dejado de ocupar portadas, como si el silencio hubiera vuelto a imponerse. El Área 51 ya no es un mito. Existe, está ahí y sigue funcionando. Pero lo que realmente ocurrió dentro de sus hangares, eso sigue clasificado. Quizás solo fue un centro de pruebas militares. O quizá fue el lugar donde la humanidad tocó algo que no estaba preparada para entender. Porque si el gobierno mintió durante décadas sobre la existencia de este lugar, ¿qué más ha estado ocultando todo este tiempo? Y si algunas verdades se filtraron por accidente, ¿cuántas siguen enterradas bajo el desierto de Nevada? Si te ha gustado, deja un like y suscríbete. Deja un comentario con la historia que te gustaría escuchar.